Durante la segunda mitad del siglo XX, el muralismo se había agotado. Surgen entonces artistas que buscaban expresarse de manera individual, recurriendo a sus vivencias interiores más que sus vivencias sociales para expresarse en la pintura y en la fotografía. En este caso hablaremos del artista Juan Soriano. Juan Soriano nació en Guadalajara, Jalisco, en 1920. Su padre fue soldado en la Revolución. Más adelante se dedicó a la política y al espiritismo. Junto con su mujer, una valiente soldadera, formaron un circo ambulante. Todo eso le permitió a Juan Soriano tener experiencias enriquecedoras que fueron formando su personalidad. En ese ambiente de arte popular de mucho colorido, se empezó a dar su gusto por el arte. Desde muy pequeño empezó a dibujar y a desear pintar. Cuando era joven, se formó en una dura disciplina de copiar cuadros coloniales. Esto le desarrolló la habilidad para lograr líneas claras y definidas en sus cuadros. Su primera exposición la tuvo en Guadalajara. Se trasladó a vivir a la Ciudad de México, donde trabajó de manera independiente sin afiliarse a grupo alguno. Con gran tenacidad y rigor, pasó del anonimato a ser la gran esperanza en la pintura mexicana. Su exposición en la Galería de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1941, cuando tenía 21 años, representó para el joven pintor la atención de la crítica y la curiosidad del público. En su obra se encuentran profusamente sugeridos los desnudos y expone cuadros fantásticos, aunque relacionados de alguna manera con la realidad. Su pintura es densa, potente y elegante. En la Ciudad de México no faltaba la posibilidad de estar de fiesta en casa de la pintora María Izquierdo, donde conoció artistas que fueron finalmente sus amigos. Hizo pinturas, grabados y esculturas, logrando expresarse mejor a través de la pintura. El hecho es que aun cuando el joven jalisciense conocía de cerca a los maestros de la escuela mexicana y tenía amistad directa con Rufino Tamayo, el artista prefirió desde una época muy temprana de su vida mantenerse alejado de las corrientes oficiales y desarrollar una expresión muy personal que recogía los ambientes cotidianos y fantásticos de Guadalajara, su tierra natal. Su interés por el color, la luz, la forma lo llevarían a buscar otras fuentes de inspiración y formas de ver el mundo, ya sea a través de la literatura, en su diálogo con los escritores y filósofos más avanzados de la época. Además, sus primeros viajes a Europa fueron definitivos en su formación y tendencia a emprender aventuras personales encaminadas a preservar su autonomía plástica. Como se mencionó, Juan Soriano mostró habilidades por las artes desde una edad muy temprana y aunque nunca recibió una educación formal, sus obras fueron reconocidas en México y el extranjero. Cuando tenía tan solo 13 años ingresó al taller de pintura Evolución. Tras su primera exposición en el Museo de Guadalajara llamó la atención de algunos pintores, entre ellos María Izquierdo, quienes lo motivaron a mudarse a la Ciudad de México. Llegó a la capital a los 15 años y empezó a trabajar como maestro de dibujo en una escuela primaria. Poco a poco se abrió paso en la escena artística, logrando exponer algunas de sus obras y hacerse amigo de pintores y literatos. Uno de ellos fue el poeta Javier Villaurrutia, quien se preocupó por su formación artística. En la obra podemos ver que Soriano retrató a su amigo con una actitud seria y formal. Villaurrutia mira de reojo al espectador. El jalisciense se integró durante algún tiempo a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, así como realizó escenografías para el Teatro Orientación. Asimismo, además de pintar, Soriano diseñó vestuarios para teatro y realizó esculturas de pequeño y de gran formato. En los años 50, Soriano se trasladó a Roma, Italia, desde donde también viajó a Creta, Grecia. El viaje cambió por completo su manera de abordar la pintura y lo ayudó a encontrar un estilo propio. El antiguo arte de Creta, civilización famosa por el mito del laberinto del Minotauro y el palacio de Knossos, sirvió de inspiración para una pintura más personal. Soriano mostró interés por pintar figuras ligeras realizadas con unas cuantas líneas ágiles y de gran ritmo. Ejemplo de ello es la obra Apolo y las Musas. Otra de sus obras, La Vuelta a Francia, es pintada con un gran dinamismo, líneas fluidas y una saturación de color que ofrecen una visión original y personal sobre tal acontecimiento.
El artista plasmó en el lienzo aquello aprendido en Creta, ya que experimentó con las figuras, los ritmos y los colores. En la obra El pez luminoso, el artista pintó un pez que se ilumina al comerse un plancton bioluminiscente, es decir, que mediante reacciones químicas produce luz por sí mismo, como las luciérnagas. Los colores que irradia el pez ilumina la obra introduciéndonos a un mundo mágico y extraordinario, donde el agua está pintada de tonos magenta y morados. A través de sus pinturas, Juan Soriano nos hizo ver que no hay una sola manera de ver la realidad ni de expresarla. Así, cada uno de nosotros tiene una visión personal del mundo que nos rodea y que sin lugar a duda es importante expresar.